Número 2, online session number 5, block 2, old times. Welcome. La bienvenida ahí está. Part 2. Dice table of contents. Welcome, content, present content and grammar. Irregular verbs, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Auxiliary verb did and didn't. Time expressions using the past tense, las expresiones de tiempos usadas en lo que es el tiempo pasado. Y los adverbios de tiempo, adverbs of time. Grammar, these irregular verbs. These irregular verbs can fit in one of three categories. Sí, los verbos irregulares pueden verse o pueden estar en una de tres categorías. El primero son los verbos que no cambian en su sentido tanto en presente como en pasado, se conjugan igual. Dice verbs which don't change their form from present to past. Los verbos los cuales no cambian su forma de presente a pasado. Could, en pasado could. Hit, en pasado es hit. Said, en pasado es said. Fit, en pasado es fit. Dice en la segunda categoría, verbs which change their vowel. ¿Sí? Verbos que solo cambian una vocal. Get por got. Sit por sat. Drink for drank. Begin for began. Come for came and know for knew. Y la tercera categoría dice verbs which change completely. Sí, son los verbos que cambian completamente. Bring, brought, boy, bought, catch, caught, teach, taught, have, had, or do, and do, que viene siendo did, en pasado, ¿ok? Les voy a pasar una lista como quiera de verbos en pasado para que ustedes le empiecen ¿cómo se dice? A practicar, ¿ok? Y que tengan también la noción de cómo se dicen en pasado ciertas palabras. Permítanme tantito, ahí está. Bien. Luego tenemos ahí, vamos a escuchar lo siguiente que dice aquí. These verbs need an auxiliary. The auxiliary verb, as in the simple present tense, is the verb do in its past form, did. This auxiliary is used to form the negative and interrogative sentences. When using an auxiliary, the main verb takes its base or simple form. Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Dice, aquellos verbos necesitan un auxiliar. Ese auxiliar en este caso, está en pasado simple y el verbo, el verbo do se va a su forma en pasado, que viene siendo did. ¿Ok? Este auxiliar es usado para formar las oraciones negativas o las oraciones interrogativas. Acuérdense que los auxiliares solamente los utilizamos en negativo y en interrogativo. Entonces, en pasado es lo mismo. Vamos a tener también el did. Y vamos a utilizar reglas que nosotros ya habíamos utilizado antes, como las que les decía siempre y se las repetía todo el tiempo. A los que no tuvieron la oportunidad de tener clase conmigo, se las voy a repetir de aquí en adelante o hasta donde tengamos clase, porque esas son reglas que nosotros nos debemos de aprender. Sí, dice, when using an auxiliary, the main verb takes its base form, que esa es una de las reglas principales. Cuando usamos un auxiliar, el verbo toma su forma base, ¿sí? Siempre que haya un auxiliar, de hecho les va a sonar a varios, les va a sonar familiar. Siempre que tengamos un auxiliar, el verbo va a pasar a su forma base, ¿ok? Dice subject, en este caso las afirmaciones o las oraciones positivas. Subject plus past simple verb, en este caso, I watched a film, ¿sí? Dice, yo vi una película. Dice negativo, subject, el did, el not y el infinitive, ¿sí? En este caso el verbo base. I did not watch. ¿Por qué no es watched? Porque el did ya está haciendo su función como auxiliar. Y cuando hay un auxiliar, el verbo pasa a su forma base. I did not, porque es negativo. I did not watch a film. ¿Ok? Question, en este caso pregunta. ¿Qué les dije de las preguntas y siempre les decía? Cuando tengamos una pregunta en cualquier tipo de auxiliar y en cualquier tipo de situación,
El auxiliar siempre va a ir al inicio, siempre. Did I watch a film? ¿Por qué watch? Si estamos hablando en pasado, ¿por qué es watch y no watched? Porque ya tenemos un auxiliar. Y cuando aparece un auxiliar, el verbo pasa a su forma base. Did I watch a film? Vi una película. You watched a film. En positivo se le agrega la ed, como vimos en la clase anterior. We watched a film. They watched a film. ¿Sí? He watched a film. She watched a film. ¿Sí? Aquí ya no estamos hablando en presente, ya no tenemos que ponerle la S por el she watches o el he watches. No. Aquí sería he watched porque es en tiempo pasado. He did not watch a film. El verbo pasa a su forma base porque ahí está el did not. ¿Ok? She did not watch a film. It did not watch a film. Did you watch a film? Did we watch a film? ¿Sí? Eso es en pasado. ¿Ok? Did. Bien, tenemos ahí examples con los verbos en regular y en infinitivo de play y de jump. Y el verbo es en pasado, played and jumped. ¿Ok? En positivo, Carlos played yesterday. Carlos jugó ayer. Si queremos decir Carlos no jugó ayer, Carlos did not play. ¿Sí? ¿Por qué no es played? Porque el verbo ya tiene un auxiliar ahí haciendo la función. Carlos did not play yesterday. Did Carlos play? Dice, did Carlos play yesterday? She jumped the rope o she jumped the rope. ¿Sí? Dice, ella brincó o saltó la cuerda, saltó en tiempo pasado. She did not jump the rope. ¿Sí? No se le pone jumps. ¿Por qué? Porque no es en afirmativo, es en negativo y en negativo se utiliza auxiliar. She did not jump the rope. Did she jump the rope? ¿Sí? Ella saltó la cuerda. Dice, positivo. Vamos ahora con los verbos, el verbo did, pero ahora con irregulares. ¿Sí? Estos también necesitan un auxiliar y vamos a seguir las mismas. En este caso, lo que son las mismas estructuras. En afirmativo utilizamos el sujeto y el pasado, en este caso. ¿Sí? En negativo, el sujeto, el did not y el infinitivo. El verbo pasa a su forma base. ¿Sí? Y en pregunta, primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el infinitivo en su forma base. ¿Sí? I ate chocolate. ¿Sí? En el anterior fueron con verbos en regulares, regular verbs, ahora son con irregulares. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que si yo quiero decir en pasado, yo comí chocolate, dice I ate chocolate. ¿Por qué? Porque ate es el pasado de eat, de comí, de comer. ¿Sí? I ate chocolate. O chocolate, también le dicen ahí, o chocolate. Dice negative form. I did not eat chocolate. ¿Por qué eat? Porque tenemos un auxiliar y cada que tenemos un auxiliar, el verbo pasa a su forma base. ¿Cuál es la forma base de ate? Eat, ¿verdad? I did not eat chocolate. Did you eat chocolate? Aplica la misma. El auxiliar va al principio y como ya lo tenemos, el verbo pasa a forma base. Last weekend, I went camping. ¿Sí? Dice, la semana pasada yo fui a acampar o de campamento. I did not go. ¿Por qué go y no went? Porque went es el pasado. Y si ya tenemos aquí un auxiliar que está haciendo en forma pasado por el I did not go, ¿sí? Pasa a su forma base. Camping last weekend. Did you go camping last weekend? Okay. Last night she read her book. She did not read. Perdón, dice last night she read her book. ¿Sí? El pasado de read, de leer, es leyó, es read. ¿Sí? En el caso de aquí, fonéticamente, pues cambia. Dice she did not read, porque es la forma base, her book last night. Did she read
her book last night. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sure, sure. Acuérdense que como quiera si surgen dudas pueden preguntar. This verb Ok, tenía la misma grabación ahí. Ahora, en irregular verb infinitive and irregular, aquí lo puse mal. Es in past. The sea es saw. The draw es drew. See significa ver, saw significa vio, ¿verdad? En tiempo pasado. Draw, dibujar, drew, dibujó, ¿sí? Dice, she saw a movie. She did not see a movie. ¿Por qué sí? Porque aquí está el auxiliar y pasa a su forma base. Did she see a movie? José drew a house. ¿Sí? Dice José dibujó una casa. José did not draw a house. Draw. ¿Por qué draw? Porque ya está haciendo aquí el auxiliar su funcionamiento como pasado, entonces el verbo pasa a su forma base. Did José draw a house? ¿Sí? ¿Dibujó José una casa? Dice auxiliary verb did. Dice tell if you did or didn't do the following things last week. Check the regular verbs list at the end of this unit if you don't know the past tense form of the verbs. Example, take a test. ¿Sí? Dice, dime si lo hizo o no lo hizo en las siguientes cosas la semana pasada. ¿Sí? Dice, hay que checar la lista de los verbos irregulares, que está al final, bueno, que yo les voy a poner, si no sabes cuál es el pasado de esos verbos. Take a test viene en presente. Vamos a pasarlo a pasado diciendo que sí hizo y que sí y que no hizo. Dice, I took a test last week. Yo tomé, ¿sí? Un examen la semana pasada. Or I didn't take a test last week. ¿Por qué take? Porque aquí está el didn't haciendo la función y su verbo pasa a su forma base. ¿Ok? Go to the airport. Dice I went to the airport last week. I did not go to the airport last week. ¿Sí? Go es el presente simple. Aquí está su haciéndolo en pasado el did not. Entonces pasa a su forma base. Y el verbo acá arriba, el went, es yo fui al aeropuerto. I went en pasado. Time expressions, dice time expressions using past tense. Yesterday, tenemos ahí ayer. Today is October 20. Yesterday was October 19. The day before yesterday, ¿sí? Un día antes de ayer, o sea, el antier. The day before yesterday was October 18. Dice period of time ago, 2 days ago, 5 minutes ago, 10 years ago. Examples, dice, I visited my cousin 2 days ago. Yo visité a mi primo 2 días antes o hace 2 días, ¿sí? Mark arrived 5 minutes ago. Mark llegó 5 minutos antes, ¿sí? We lived in León 10 years ago, ¿ok? Last, en el caso de last, lo podemos utilizar como last year, last month, last week, last week, last Friday, ¿sí? En el caso de algún día en específico. Estas expresiones de tiempo nosotros las podemos utilizar al momento de hacer oraciones para utilizarlas como complementos, ¿sí? Casi siempre van al final. I traveled to England last month. Yo viajé a Inglaterra el mes pasado. Jeremy worked in this company last week. Jeremy trabajó en esta compañía el año pasado, ¿sí? Y luego otro periodo de tiempo, podemos poner ahí year, podemos poner month, podemos poner week, ¿sí? En este caso, podemos decir the year before last, the month before last, the week before last. We watched an excellent movie the week before last, ¿sí? Until, hasta, ¿sí? Until the last year, until we lived
on Main Street. ¿Sí? Dice until last year, desde el año pasado, nosotros vivimos en Main Street. Until. For. Luego le ponemos ahí un periodo de tiempo. We lived in Veracruz for 2 years. For 1 day. For 3 minutes. ¿Ok? Before. ¿Sí? Antes de un tiempo o un evento pasado. She called before 1 o'clock. Ella llamó antes de la 1. She called before lunch. ¿Sí? Ella llamó antes de lo que es el almuerzo. ¿Sí? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, or at noon. See, these expressions are used in past tense when this time of the day already passed. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estas expresiones son utilizadas solamente en tiempo pasado, ¿sí? Cuando ese tiempo del día o ese periodo ya pasó, ¿ok? In the morning, in the afternoon, dice, they walked the school in the morning. Ellos caminaron, ¿sí? Sí, ellos caminaron a la escuela en la mañana. I talked to mom at noon, ¿sí? Yo hablé con mi mamá al mediodía. Adverbs of time también los podemos utilizar. Dice, when talking about events in the past. Permítame tantito, déjame que alguien quiera entrar a clase. Ahí está. Dice adverb of time. When talking about events in the past, we normally make reference to sequence of these events. We use words like before, after, when, then, later, etc. These words usually introduce the sentences and they are stressed to indicate the time. Listen to your teacher read the following sentences. Sí, dice, cuando nosotros hablamos de eventos en el pasado, normalmente nos referimos o hacemos referencia a una secuencia de eventos. ¿Sí? Nosotros utilizamos palabras como, por ejemplo, before, que es antes, ¿sí? After, después, ¿sí? When, como cuando, then, luego, later, después, etcétera. Estas palabras usualmente son introducidas en lo que son las oraciones y acentúan un poco lo que queremos indicar en el tiempo. ¿Sí? Dice, escucha a tu maestro leer las siguientes oraciones. Dice, before we went swimming, we had something to eat. ¿Sí? Dice, antes de que nosotros, de que vayamos a nadar, o de que vayamos a nadar, tomaremos algo para comer. ¿Sí? Luego, after we had something to eat, we went swimming. Después de tomar algo de comer, vamos a ir a nadar. When my cousin arrived, we decided to go to the lake. Cuando mis primos lleguen, decidiremos si ir al lago. ¿Sí? When. Entonces es antes, después, ¿sí? Cuando vengan, se acentúa un poquito lo que es la oración. Más o menos. When significa cuando. Por ejemplo, al decir, cuando mis amigos vengan, ¿sí? En este caso dice, when my cousin arrived, ¿sí? Dice, cuando mis primos vinieron, o llegaron en este caso, ¿sí? Decidimos ir al lago. Esa es la traducción correcta. Entonces, cuando ellos vengan, cuando esto pase, por eso se llama adverbio de tiempo, porque es cuando, en el momento que, ¿sí? After, después, before, antes de, ¿sí? Dice, antes de ir a nadar, tomaremos algo de comer. Después de tomar algo de comer, iremos a nadar, ¿sí? Y luego, cuando mis primos llegaron, decidieron ir al lago. Decidimos ir al lago. Decidimos en tiempo pasado, ¿sí? Cuando mis primos llegaron, ¿ok? Llegaron en tiempo pasado. Bueno, es una de las WH questions que vimos en primero, que es when, es en cuándo, where, acuérdense dónde, who, quién, etcétera. Más o menos. ¿Ok? Thanks from the bottom of my heart. Sí, gracias desde el fondo de mi corazón por haberme escuchado y por haber estado aquí en la clase.